Bienvenidos comiqueros, vamos a presentar el primer vídeo dedicado a Batman pre-crisis, en este caso el Batman de la Edad Dorada, el Batman de Tierra 2, así que no seas vago y dale al play. Empezamos el vídeo de Batman de la Edad Dorada, el Batman de Tierra 2, hablando un poquito de su creador, Bob Kane. Su nombre real era Robert Kane. Nace el 24 de octubre de 1915 en el Bronx, en Nueva York, en el seno de una familia humilde. Hace sus pinitos como dibujante en el periódico del Instituto del Bronx with Clinton, en el periódico que se llamaba The Clinton News. La mayoría de información que he sacado de Bob Kane y de en qué se basó para crear el personaje es de este libro, Batman y yo. Tiene una segunda parte, pero fundamentalmente este es el que he usado. Pero ¿dónde coincide con Will Eisner, que es el creador de The Spirit y uno de los mejores creadores de personajes de la historia del cómic? Pues en el Instituto del Periódico, era su rival allí. La primera gran obra de Bob Kane es la tira cómica Peter Pap, que es de corte cómico. La inspiración para crear a Batman fue la máquina para volar de Leonardo da Vinci, el ornitóptero, que le hace crear varios bocetos, como vemos en esta página. Su segunda influencia fue la película La Máscara del Zorro, de Douglas Fairbanks, que le sugiere el tema de tener una identidad secreta y la Batcueva. Además, también le inspira para que su héroe no tenga padres, sea huérfano. Solamente la cúspide de la forma física, a nivel de atleta, sea lo que le permita ganar sobre sus rivales. Otra influencia para crear al murciélago es la película El murciélago susurra, de 1931, dirigida por Roland West, en inglés The Bat Whispers. Es una peli de detectives con un villano que está enfundado en un traje muy similar al de Batman, y además aparece también la Batseñal, como veis en la imagen del centro, en la Batseñal así, de esa manera. Esta película de Bat Whispers es un remake de The Bat, de 1926, que tenéis a la derecha un cartel, dirigida por el mismo director, Roland West. Curiosamente, 2 meses después de la primera aparición de Batman en Detective Comics 27, que fue en mayo del 39, aparece un personaje llamado Black Bat en la revista pulp Black Bat Detective. El propio Kane admite que fue pura casualidad, ya que con el tiempo que tardaban en crear un personaje y demás, no habría dado tiempo a que en Black Book Detective creasen un personaje tan similar. Ya en el 33 y en el 34 aparecieron personajes llamados Black Bat, que era un detective que dejaba una tarjeta con un murciélago, en la revista Black Bat Detective Mysteries, y The Bat, que es el que tenemos a la derecha, en una revista titulada Popular Detective. Aunque Kane crea a Batman, Kane es el de la izquierda, el del centro es el guionista encargado de darle voz, Bill Finger. Según Kane, él mismo le dio un cariz de vigilante superheroico, sin embargo Finger lo convirtió más en un detective científico, cada uno dio su versión. Aquí es como cuando Stan Lee y Jack Kirby crean los Cuatro Fantásticos, cada uno le dan un punto de vista que enriquece al personaje. Los guiones de Bill Finger eran muy detallados. Ambos co-crearon la identidad de Bruce Wayne y el resto pues ya es historia de los cómics. Vamos a hablar un poco, ya sabéis, del multiverso de Tierra 2. La rica historia que tiene DC hace que en los años 60 creen el concepto de multiverso. Todo empieza en el cómic que tenéis a la derecha, Flash 123, titulado El Flash de los Dos Mundos. Se publicó en septiembre del 61. Los héroes de la Edad de Oro serían de Tierra 2 y los seres nuevos que se crearon en la Edad de Plata pues pertenecerían a Tierra 1. Si veis el dibujo de la izquierda de abajo, los héroes nuevos a la izquierda, Tierra 1, los de la derecha, que son los antiguos, Tierra 2. En algunos casos, como Green Lantern o Flash, es fácil diferenciar a los personajes porque tienen traje completamente distinto y son personas distintas. En Green Lantern vemos aquí Hal Jordan, que es el de la izquierda, el moderno, peleándose contra el antiguo Alan Scott. Y en el dibujo, en la portada de Flash, tenemos a Barry Allen, el Flash moderno, peleando contra Jay Garrick, el Flash antiguo. Pero en la trinidad de DC, que son Batman, Superman y Wonder Woman, es más difícil porque se llaman igual y el traje es casi igual. Se supone que a mediados de los 60
es cuando se cambia un Batman por el otro, a nivel físico, con el óvalo ese amarillo característico. Pero realmente el Batman de la Edad de Plata, que sería el Batman de Tierra 1, aparece antes, a finales del 56, primeros del 57. Es más, se dice que Batman 101 es el primer número de la Edad de Plata. Ya sabéis que a veces no es fácil diferenciarlos, pero a partir del 64, como el Batman moderno, el Batman de Tierra 1, tiene ese óvalo amarillo, a partir de ahí sí. Es más, hay algunas aventuras de mediados de los 50 que no está muy claro si es un Batman, el otro, o puede que incluso las aventuras la hayan tenido los dos. El origen, aunque ya lo conocéis, en general, seguro que hay algunos detalles de este Batman Tierra 2 que desconocíais. Se narra en Detective Comics 33 por primera vez y luego se vuelve a narrar con más detalle en Batman 47. Bruce Wayne nace el 7 de abril de 1915. Eso también nos lo muestran en Secret Origins número 6, donde aparece en la mitad del cómic el origen de este Batman de la Edad Dorada, el Batman de Tierra 2. Sus padres son Thomas Wayne y su esposa Martha. Thomas es millonario, es médico, filántropo. Y su mujer, pues, es activista social y filántropa también. Hay un día fatídico, que es el 26 de junio de 1924, donde la familia y el pequeño salen del cine después de ver una peli de Rodolfo Valentino, que posiblemente sea por la edad, por el año 24, o El Diablo Santificado, o Monsieur de Beaucaire, una de las dos tiene que ser, cuando son asaltados por el criminal Joe Child, que intenta robar a los Wayne. Mata a Thomas cuando intenta proteger a su esposa. Después de dispararle y matarlo, Martha muere de un infarto al ver a su esposo fallecido. Así queda nuestro futuro héroe Bruce huérfano y desamparado. Bruce fue tutelado por su tío paterno Philip Wayne, que cría al muchacho que está traumatizado por la muerte de sus padres. Aquí vemos la sombra del tío Philip, pero nunca se llega a ver la imagen real del tío Philip de Tierra 2. Sí lo veremos cuando veamos el origen de Tierra 1. Ante las tumbas de sus padres, promete vengar las muertes declarando la guerra al crimen. Para eso desarrolla tanto su cuerpo como su mente a nivel máximo para un ser humano. Es superior a un atleta olímpico. Las imágenes que he traído para el origen casi todas son de Secret Origins 6. Más que nada por cambiar, porque cuando hablamos de Batman de la Edad Dorada, pues ya puse imágenes del Detective Comics 33 y Batman 47. Cuando un murciélago irrumpe en la mansión Wayne, Bruce lo toma como una profecía. Así que adopta la apariencia del murciélago para infundir terror en los corazones supersticiosos de los criminales y se convierte en Batman, que al principio de su carrera, en los primeros números de Detective Comics, es Bat-Man. Luego, más tarde ya le quitan el guión y se queda en Batman, total. Bruce no tiene poderes, ya lo hemos dicho, es un atleta incomparable, muy superior al nivel olímpico, experto en todas las artes marciales conocidas, estratega táctico soberbio, un maestro del disfraz, el segundo mejor escapista del universo DC después de Mr. Milagro y el mejor detective de este universo. Además, su inteligencia le ayuda a crear muchos de sus artefactos, como el Batcinturón, Batmóvil o el Batplano, entre muchos otros. El traje de Batman de Tierra 2 no es especial ni a prueba de balas. Empieza llevando guantes cortos. Si veis aquí he hecho una especial atención en que el color del primer número son morados, luego los pasa a color beige y luego directamente a color azul. También crea otras versiones de traje según las necesita. El traje ártico, como vimos en World Finest número 7, el traje acuático en Batman 68 y muchos otros trajes que nos muestran en Detective Comics 165 que habían aparecido en otras aventuras. Su fiel aliado es el Batcinturón, donde lleva compartimentos con herramientas miniaturizadas que le ayudan en sus investigaciones, además de batarangs, cuerdas y al principio, en los primeros cómics, hasta una pistola. Entre otras cosas, lleva linternas, cápsulas de humo, kit de huellas digitales, cámara, ganzúa, gas lacrimógeno, grabadoras, microprocesadores, respiradores, granada,
todo lo que queráis. En Detective Comics 185 nos lo enseñan. Y realmente el cinturón de utilidades lleva lo que el guionista necesita en ese momento, ni más ni menos. Transporte. Empezamos por el Batmóvil, el transporte más icónico del cruzado de la capa. En Detective Comics 27 vemos que empieza con un sedán rojo. Luego en Detective Comics 35 lo cambian por un sedán azul oscuro. Ya los va tuneando, les pone aletas, su símbolo y los va mejorando hasta convertirlo en el coche más veloz del mundo. Ya lo vemos en Batman número 5. Lleva hasta teléfono. En Detective Comics 156 vemos cómo lo mejoran y lleva, como digo, teléfono que ahora lo vemos muy fácil, pero en aquella época era como ciencia ficción. Así se comunica con el comisario Gordon de forma directa. Con el tiempo va aumentando las necesidades y tiene que usar un nuevo elemento, el Batplano. Su primera aparición es en Detective Comics 31, que lo llaman Batgiro, como lo tenemos aquí. Es, como veis, más bien un helicóptero. Está basado en el autogiro del murciano Juan de la Cierva, que se creó en 1923. Luego lo modifica y le da un aspecto más de murciélago en Detective Comics 33, que es la imagen que tenéis a la derecha. Y posteriormente se convierte en el Batplano, que al principio tenía incluso una metralleta incorporada, como vemos en Batman número 1. Aquí veis disparando con la metralleta a un enemigo que era inmune a las balas. Igual que el Batmóvil, va evolucionando y en el Batman 61 vemos cómo crea un nuevo Batplano, el Batplano 2, con este aspecto de jet. Menos usado es el Batbarco o el Batbote, uno de los barcos más rápidos capaz de deslizarse por todo tipo de superficies acuáticas. Su primera aparición como tal es en Detective Comics 110, como vemos aquí. Aunque al principio el Batplano no era así. Ya lo vimos en Batman 4. El Batplano era el que se convertía en Batbote. Se convertía en una especie de, no de submarino, sino más o menos un barco. La base de Batman es la mansión Wayne, que está ubicada en las afueras de Gotham City, en una gran parcela que conecta de forma subterránea con una serie de túneles y cuevas modificados que hacen de cuartel general para nuestro héroe. Allí tiene su laboratorio, garaje, sala de trofeos y demás. Y aunque el origen de la Batcueva nos la muestran en Detective Comics 205, en el Batman 48, nos muestran los 1000 secretos, pero la primera aparición en cómic es en Detective Comics 83. Aunque su origen real no es en cómic, es en el serial cinematográfico de 1943. Y aunque aquí aparece por primera vez llamada Batcueva, en el Batman 12 aparece como una especie de, iba a decir precuela, no precuela, sino como una especie de borrador de garajes que están también en las cuevas, aunque no lo llaman Batcueva como tal. En la sala de trofeos, Batman tiene un montón de elementos, como vemos aquí a la derecha. En Detective Comics 158 nos muestran la sala de trofeos. Entre ellos tenemos un dinosaurio gigante que aparece por primera vez en la isla dinosaurio en Batman 35. Tenemos también un penique gigante, una moneda de penique gigante que aparece en World Finest 30. Y luego pues, paraguas trucados del pingüino, una carta gigante del Joker, un montón de cosas. La identidad secreta de Bruce Wayne, porque realmente la identidad secreta no es Batman, es Bruce Wayne, se considera así porque realmente el chico queda tan obsesionado y tan traumatizado por la muerte de sus padres que Batman es, digamos, la persona real. Bruce Wayne es un playboy millonario, filántropo, jefe de empresas Wayne, que usa como fachada, de empresa Wayne y Fundación Wayne, que usa como fachada en su lucha contra el crimen. Realmente la persona es Batman. Al contrario, por ejemplo, que Superman. El Batman de Tierra 2, aunque queda traumatizado y se está muy concentrado en su misión de combatir el crimen, despliega un sentido del humor y es más cercano a la gente de pie de calle, sobre todo en los años 50. Pero al principio no era así. ¿Qué pasó al principio? Era muy serio, era un justiciero por encima de la ley que llevaba pistola y mataba cuando creía necesario. Por ejemplo, aquí, en su primera aparición en Detective Comics 27, lanza a un hombre por un precipicio.
En Detective Comics 28 lanza a un criminal por el tejado y acaba muriendo. En Detective Comics número 30 le pega un golpe y le rompe el cuello a uno de los secuaces. Y en Detective Comics 33 mata al monje con unas balas de plata que era un supuesto vampiro. Por cierto, en Detective Comics 30, que no lo he dicho, le quitan el guión al nombre de Batman y pasa a ser Batman sin guión. ¿Pero qué pasó después de todas estas cosas? Que DC, que en aquella época se llamaba National Periodical, le pidió a los autores que relajaran el nivel de violencia y desde ese momento Batman abandona la pistola y la actitud de justiciero dejando de matar. Eso lo cuenta Bob Kane en el libro Batman y yo. Aliados. Pues el más importante es Robin, que debuta en Detective Comics 38. Richard Grayson, también conocido comúnmente como Dick Grayson, hijo de John y Mary Grayson, que forman un grupo de acróbatas llamado los Grayson Voladores, acróbatas en el circo Halley. Cuando el dueño no paga la protección al gángster, el jefe Zuko, sabotean los trapecios muriendo John y Mary. Entre el público estaba Bruce Wayne, que se identifica pronto con el chiquillo. Dick descubre que el culpable es Zuko. Batman lo adopta y entrena desvelándole su identidad secreta. Cuando completa su entrenamiento, lo convierte en su compañero con la identidad de Robin, el contrapunto amable al Caballero Oscuro, dándole a nuestro héroe un sentimiento paternal de protección en vez de ser lo que era antes un amargado vengador. La idea original de los autores era atraer a un público más juvenil. Batman y Robin encuentran pruebas contra el jefe Zuko, al que meten entre rejas, quedando Robin como ayudante del héroe muchos años. Como curiosidad decir que Robin mata también a un hombre, aquí en este cómic, lo tira desde una viga al suelo. Una viga que estaba a mucha altitud. Otro aliado fiel es el comisario Gordon, que aparece todavía antes en el Detective Comics 27. James Gordon era amigo de Philip Wayne, el tío de Bruce. Así que nuestro héroe lo conoce desde hace bastantes años antes de ser Batman. Al principio de su carrera de mascarado, Gordon manda a la policía tras él al considerarlo un vigilante. Con el tiempo, y sobre todo después de aparecer Robin, se convierten en amigos y compañeros de trabajo. De su vida privada sabemos poco, solamente que está casado con la señora Gordon y que tienen un hijo que se llama Tony. Otro aliado es Alfred, su mayordomo. Aparece por primera vez en Batman 16. Es hijo de Jarvis, un antiguo mayordomo de la familia Wayne, al que Alfred promete en su lecho de muerte que servirá a los Wayne como lo hizo su propio padre. Descubre accidentalmente las identidades secretas de Bruce y de Dick, y desde entonces les ayuda en sus casos, aunque en esa época tenía sobrepeso, como vemos a la derecha, y era muy torpe. Era más bien el contrapunto cómico a los héroes. Vemos cómo pierde peso en un balneario en Detective Comics 83 y se deja bigote para ayudar mejor a sus jefes, aunque sigue siendo torpe, protagoniza hasta sus propias aventuras en solitario, como la portada de la derecha en Batman 22. Su labor es imprescindible manteniendo en marcha la mansión Wayne y la Batcueva. Por cierto, en Detective Comics 96 desvelan su apellido. Su apellido, como veis aquí en la imagen del centro, es Alfred Beagle, detective privado, porque antes solamente le llamaban Alfred. No se llamará Alfred Pennyworth hasta finales de los 60, o sea que ya sabéis que el mayordomo Alfred Pennyworth es el de Tierra 1. Alfred Beagle es el mayordomo de Batman en Tierra 2. Otra aliada ya muy tardía es Batwoman, que aparece por primera vez en Detective Comics 233, en julio del 56. Su identidad secreta es Kathy Kane, que se inspira en Batman para crear su traje y un bolso con las utilidades que necesita. Batman intenta que se retire en varias ocasiones y aunque colabora en varios casos, finalmente se acaba retirando, se casa y tiene hijos. Vamos a ver los enemigos. Dentro de la galería vamos a ver los más importantes, los archienemigos. El primero, por supuesto, es el Joker. Los autores se basaron en el actor Conrad Veidt, que interpreta a Gwynplaine en El hombre que ríe de 1928, una película escalofriante. Aquí tenéis la imagen de la derecha. Decidme si no se parece al Joker. Además, lo dice el propio Bob Kane en su libro. El Joker es la némesis de Batman y aparece por primera vez en Batman número 1 en 1940. Con su característica piel blanca
y su pelo verde, el Joker de la Edad de Oro de Tierra 2 es un asesino en masa que usa su veneno para matar, dejando en sus víctimas un rictus que se asemeja a una sonrisa. Tras burlar a la muerte en varias ocasiones, es ejecutado en la silla eléctrica en Detective Comics 64, pero sus secuaces lo reviven con un suero. Con el tiempo, deja de matar tan alegremente y se convierte más en la encarnación del caos frente al orden que representa Batman, y también la policía de Gotham. Incluso se hace un cinturón como Batman en Batman 73. Nunca nos terminan de contar su origen claramente, el del Joker de la Tierra 2 de la Edad Dorada, aunque hay una aventura por ahí que luego veremos que tiene su particularidad. La siguiente es Catwoman. Su primera aparición también fue en Batman número 1. La modelo para crear a esta villana fue la actriz Jean Harlow, con un elemento de sex appeal que actúa sobre Batman como rival o aliada del héroe, ya que siempre están jugando al juego de ratón y el gato, entre ambos nunca mejor dicho. Selina Kyle se casa muy joven con un hombre que abusa de ella, y tras su divorcio, al quedar arruinada, decide robar a su ex como la gata, su primera aventura en Batman número 1, que es la imagen que tenemos a la izquierda. La llaman Catwoman por primera vez en Batman número 2, que es la imagen que tenemos a la derecha. Luego usa una máscara en Batman 3, que es la imagen de la izquierda, una máscara como de gata, y luego cambia el color del traje y da un aspecto así más color cuero, más color azul oscuro. Pasa a usar su traje característico y su látigo 9 colas posteriormente. En Batman 35 la vemos así, de rubia. De los enfrentamientos iniciales pasan a colaborar juntos entre Batman y Catwoman en Batman 65 y el 69, y aunque de vez en cuando recae en sus malos hábitos como en Detective Comics 203 y vuelve a pelear contra el dúo dinámico. Otro de los enemigos más importantes es el Pingüino, que debuta en Detective Comics 58. Las portadas que pongo aquí no son las de aparición, son donde aparece el personaje. Por ejemplo, Pingüino debuta en el Detective Comics 58 y aquí está el 67. Es porque aparece él en portada. La inspiración del Pingüino son unos cigarrillos mentolados, que vemos aquí el anuncio de la época. Oswald Chesterfield Cobblepot es un tipo bajito con sobrepeso y una larga nariz puntiaguda. Las humillaciones por su aspecto le hacen llevar una vida criminal. Empieza siendo cruel, pero se va suavizando. Su amor por los pájaros le lleva a cometer crímenes relacionados con ellos, y su fijación con los paraguas trucados, metralleta, lanzallamas, espada, lanzagases, viene por su madre, que de niño siempre le forzaba a llevar paraguas. Otro enemigo importante es Dos Caras, que debuta en Detective Comics 66. Su inspiración está en el libro de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que vemos en la imagen de la derecha. Harvey Kent, como Clark Kent, que es el apellido que tiene en Tierra 2, es el fiscal del distrito de Gotham City. Durante el juicio contra el gángster jefe Maroni, le arrojan ácido sulfúrico a la cara y le deforman su parte izquierda. El trauma vuelve loco a Kent, que usa una moneda con dos caras, una marcada. Bueno, las dos caras son cara, pero él con un cuchillo raja una y la marca como si fuese su propia cara. Y así comete crímenes relacionados casi siempre con el número 2. ¿Qué hace? Lanza la moneda, si sale cara normal, hace lo correcto, y si sale la cara desfigurada, pues comete el crimen. Así de loco está este tío. El doctor Eckhart le cura la cara y se recupera casándose con su prometida Hilda. En Batman número 50 le cambian el nombre de Harvey Kent por Harvey Dent. ¿Por qué? Para que la gente no asociase el apellido Kent con maldad, porque Clark Kent se apellidaba igual. Entonces ya os digo, el cambio de Harvey Kent por Harvey Dent es en este número. ¿Y qué pasa aquí? Que sale un segundo Dos Caras, que resulta ser Wilkins, el mayordomo de Harvey. Harvey estaba curado. En Batman 68 hace su debut el tercer Dos Caras. El actor Paul Sloan queda desfigurado mientras interpretaba a Harvey Kent en la tele. Así, al quedarse desfigurado, se vuelve loco, se mete en el personaje y se cree que es el verdadero Dos Caras.
Un cuarto dos caras debuta en Detective Comics 187. Es el manager del teatro de Gotham, George Blake. Pero el hombre se equivoca y se maquilla el lado equivocado de la cara. Si os acordáis, la cara desfigurada es el lado izquierdo y este hombre lleva maquillado el lado derecho. Así que Batman, desde que lo ve, sabe que es un fraude. El verdadero dos caras vuelve a aparecer en Batman 81, al quedar desfigurado de nuevo tras sufrir el impacto de una explosión y ya es irrecuperable. Por último, en la galería importante de villanos tenemos a Enigma. Edward Nygma es todo un obsesionado con los puzzles, acertijos, adivinanzas, desde que era un niño. No es tan asesino como los otros enemigos de Batman y su motivación es cometer un robo dejando pistas para que lo atrapen y aún así poder escapar. Eso es lo que le motiva, poder escapar, el reto. Igualmente, cuando captura a los héroes, prefiere ponerles trampas mortales en los que ellos tengan que descubrir la salida antes que asesinarlos como tal. Su debut es en Detective Comics 140. Y ahora vamos a hacer un repaso a la historia de nuestro héroe. El debut, bueno, primero los medios, en los cómics en los que aparece. El primero es Detective Comics 27, fechado en mayo del 39. Luego la siguiente colección que le dan es Batman número 1, de abril del 40. Aparece un número especial que es New York World's Fair Comics de 1940, que es la feria mundial de Nueva York de ese año, donde todos los personajes iban a la feria y ahí tenían una aventura. Después, World Best Comics número 1 sale en primavera del 41. A partir del 2 cambia el nombre a World Finest. Esta es una colección genérica, o sea, no solamente salen Batman y Superman, cada uno sus propias aventuras, no se mezclan, sino que aquí aparecen, igual que en Detective Comics, otros personajes. La única colección que tiene Batman como propia es Batman. En 1943, concretamente el 17 de julio, aparece el primer serial cinematográfico producido por Columbia Pictures. 15 capítulos donde se enfrentan a un científico loco japonés, el Dr. Daka, que es este que tenéis a la derecha, capaz de crear un artefacto que elimina la voluntad de la gente. En octubre del 43 aparecen las tiras de prensa de Batman y Robin, publicadas por McClure Newspaper Syndicate hasta el 46. En el 53 vuelven a intentarlo, pero no llega a tener éxito. Dura poco tiempo las tiras de prensa. Tanto las diarias como las dominicales, ya sabéis la diferencia. Batman y Robin aparecen como invitados en el serial radiofónico The Adventures of Superman, el 10 de septiembre del 45, siendo aquí la primera aventura conjunta entre los héroes, los mejores del mundo, Batman y Superman. Luego ya aparecerá en cómic, pero la primera en el serial radiofónico. Star Spangled Comics 65 de febrero del 47 narra las aventuras en solitario de Robin, el Chico Maravilla. En mayo del 49, el 26 de mayo concretamente, aparece el segundo serial cinematográfico Batman y Robin. También son 15 capítulos donde se enfrentan al mago, un villano capaz de controlar eléctricamente diferentes aparatos, entre ellos los coches. Esta es bastante más cutre que la anterior. Ya solamente con el disfraz os dais cuenta que está fatalmente hecha. Un número especial, Batman 3D, aparece en 1953, donde reeditan dos historias con efectos 3D, incluidas las gafas, las daban ahí. Y ya vamos con el repaso, como he dicho antes, a la historia. El debut es en Batman, de Batman es en Detective Comics 27 contra el Sindicato Químico. En el Detective Comics 29 y 30 se enfrenta al Doctor Muerte, su primer enemigo recurrente, que acaba desfigurado y muy parecido al Cráneo Rojo, aunque 2 años antes, el Cráneo Rojo aparece en el 41. En la historia, como veis, aquí está arriba a la izquierda, pero puede ser que aparezca a la derecha. Voy poniendo el año para que os ubiquéis aproximadamente. Porque voy a contar historias que son de retrocontinuidad, que aunque cronológicamente suceden, pero aparecen en años posteriores, ¿de acuerdo? En Detective Comics 31 aparece Julie Madison, primera novia de Bruce Wayne, llegando a estar prometidos. En Detective Comics 36 debuta el profesor Hugo Strange, que con sus juegos mentales ha luchado infinidad de veces contra Batman. Detective Comics 38 marca el debut de Robin y cambia la actitud del cruzado enmascarado a una actitud más jovial, más vitalista. Batman número 1 trae al Joker y a Catwoman. Detective Comics 40 nos muestra a Clayface,
Cara de barro, el actor Basil Karlo, que bajo un maquillaje que sí que se asimila a barro, asesina a otros actores. Quería asesinar aquí a Julie Madison, la novia de Batman. En Detective Comics 49, Julie Madison se convierte en la estrella de cine Portia Storm y cancela su compromiso con Bruce Wayne. En Batman número 5, que aparece el mismo mes que Detective Comics 49, Bruce Wayne no pierde el tiempo y se echa una nueva novia, Linda Page, una chica adinerada de Gotham, de la alta sociedad, que trabaja como enfermera. En World Finest número 3 aparece por primera vez el psicólogo Jonathan Crane, el espantapájaros, que intenta conseguir dinero infundiendo el miedo en sus víctimas. En All Star Comics número 7 aparece Batman como miembro honorario de la Sociedad de la Justicia de América, al igual que Superman. Y aunque aquí, como veis, retrocontinuidad, en un número titulado DC Especial número 29, el origen no contado de la Sociedad de la Justicia, vemos que, bueno, esto está mal, pone en 1941, pero en 1977. Vemos como Batman es fundador de la Sociedad de la Justicia, reclutado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, llegando a luchar contra Hitler en la Alemania nazi. También se considera que Batman forma parte del All Star Squadron, del Escuadrón de las Estrellas, que son prácticamente todos los héroes de la Edad de Oro, que se unen contra los nazis. En el 58, como he dicho antes, debuta el Pingüino. En Batman número 12, esto es lo que he dicho que es una proto-Batcueva, que no lo llega a ser, es como los garajes de las máquinas que están en una serie de cuevas, pues, igual que la Batcueva, pero no la llaman así. La Batcueva como tal aparece más tarde. En Detective Comics 66 debuta Dos Caras. En Batman 16 vemos cómo aparece por primera vez Alfred, que ya sabéis que es Alfred Beagle. En el 78, como todos los héroes de la época, Batman se enfrenta contra los nazis. Estamos en plena Guerra Mundial, 1943. En Detective Comics 81 nos trae un villano llamado El Caballero, un ladrón que va equipado con armas blancas de otra época, se llama Mortimer Drake y se convierte en un enemigo recurrente de nuestro héroe. En Detective Comics 83 debuta la Batcueva. En Batman 47, como hemos mostrado antes, se muestra el origen de Batman con algún dato nuevo y alguna viñeta remodelada. Detective Comics 40 debuta Enigma. La nueva novia de Batman, Vicky Vale, debuta en Batman 49. Vicky Vale es fotógrafa y va a intentar descubrir la identidad de Batman porque sospecha que es Bruce Wayne. ¿Qué razón tiene? Aunque Bruce la va convenciendo de que no. Pero vamos, la chica da en el clavo. Otro personaje que aparece por primera vez en Batman 49 es el sombrero loco, que usa sus sombreros trucados para cometer sus crímenes. En Batman 59 tenemos la primera aparición de Deadshot, que aparece así, con un sombrero de copa y vestido de frac, para luchar contra Batman. Es el que luego Escuadrón aparece en el Suicida. Escuadrón Supremo, pero bueno, vestido de otra manera, ya lo sabéis. Y este cómic es muy importante, Detective Comics 168, que aparece en 1951, donde nos muestran el misterio de Capucha Roja. En ese momento era el único criminal que se había escapado de Batman. Batman no lo había podido capturar nunca. Nos cuentan que realmente es un personaje que se lanza a unos productos químicos para escapar de Batman después de haber robado en una empresa y se convierte en el Joker. O sea, el origen del Joker es Capucha Roja, pero no está muy claro que esta historia sea del Batman de Tierra 2, aunque cronológicamente sí le pertenece. No está muy claro. Podría ser del Batman de Tierra 2, del Batman 1 o incluso hasta de los dos. También tenemos Batman 63, donde aparece la polilla asesina. Es un millonario llamado Cameron Van Cleer que actúa como mercenario. Sería una especie de versión oscura de Batman, hasta con un polilla móvil, como vemos aquí. Este personaje es el que iba a salir como enemigo de la película Batgirl, que recientemente ha cancelado Warner.
Superman 76 es la primera vez en cómic en la que Batman y Superman interactúan, se juntan en una misma aventura. En este caso intentan salvar a Lois Lane. Y ya unos años después, esto es en el 52, en el 54, a partir del 71 de World Finest Comics, ya las aventuras sí son compartidas. Hasta el número 70 Superman tenía su historia y Batman tenía la suya, que eran completamente independientes. Y a partir del 71 ya se unen los dos. En Detective Comics 215 vemos cómo la admiración de Batman por todo el mundo hacen que aparezcan equivalentes suyos de otros países. El gaucho de Argentina, el legionario en Italia, el mosquetero en Francia, el ranger en Australia, que es el de la derecha abajo, y escudero y caballero, que son los de imagen de la derecha arriba, que ya habían aparecido en Batman 62 unos años antes. Tras la publicación del libro La seducción del inocente del Dr. Wertham en 1954, con el daño que eso hizo, que ya hemos visto en vídeos anteriores, los cómics intentan ser más blancos, eliminando violencia y haciendo más simpático a Batman, en historias sobre todo centradas en ciencia ficción. Incluso le dan un perro, Ace, el Batsabueso, que aparece en Batman 92. Y también un nuevo interés romántico. Batwoman, en Detective Comics 233, que es posiblemente el último o el penúltimo, no tengo muy claro si el último número de Detective Comics de la Edad Dorada es el 233 o el 234, uno de los dos. Sin embargo, sí que está claro que el último número de Batman de la Edad Dorada es el Batman 100. Batwoman no es realmente el amor de Batman, es Catwoman, con la que se une para vencer al espantapájaros en Brave and the Bold 197 de 1983, quedando prometidos. Pero antes Catwoman se entrega y cumple su condena. Al salir, se casa finalmente con Bruce Wayne en Superman Family 211, con Superman y Lois Lane como testigos. En DC Superstars 17 nos narran todo el origen de Cazadora, incluyendo esta parte con sus padres. Nos vuelven a narrar la boda de Selina Kyle y Bruce Wayne. Y luego vemos como tiene una hija, a la que llaman Elena. Bruce deja de ser Batman temporalmente, queda semi-retirado y se convierte en un activista social, que es donde gasta mayormente su tiempo. Robin se convierte en abogado y sustituye a Batman como protector de Gotham. Y no solamente en Gotham, sino también en la Sociedad de la Justicia. Como vemos a la derecha, tiene un traje muy parecido a Batman, aunque su toque de Robin, lo siguen llamando Robin, y es miembro de la sociedad que de vez en cuando comparte aventuras con la Liga de la Justicia de Tierra 1. Pero la tragedia llega cuando un viejo miembro de la banda de Catwoman chantajea a Selina para cometer un último robo y todo acaba en tragedia. El chantaje es que tiene pruebas de que Selina había matado a alguien, aunque ya ni lo sabía. Bruce se pone el traje de Batman al estar Robin fuera de la ciudad e intenta detener el robo sin saber que su mujer está implicada. Al final, Selina acaba muerta de forma accidental por una bala que estaba por ahí y la disparan accidentalmente. En ese momento, Bruce abandona completamente su identidad secreta de Batman por la culpa. Su hija Elena se convierte en la superheroína cazadora, jurando luchar contra el crimen ante la tumba de su madre. La cazadora se une a la Sociedad de la Justicia y ayuda a Robin como protectora de Gotham. El destino final de Batman de Tierra 2 se narra en Adventure Comics. Pero antes, en All Star Comics 69, vemos cómo Bruce Wayne es el nuevo comisario de policía de Gotham, ya que el viejo comisario Gordon se había retirado y se queda Bruce como el nuevo. En Adventure Comics 461 y 462 vemos Bill Jensen, un criminal con superpoderes que amenaza a la ciudad. Bruce se pone por última vez el traje de Batman y sacrifica su vida para salvar las vidas inocentes, muriendo finalmente en el 462. Pero su legado sigue en manos tanto de su pupilo Dick Grayson, Robin, y de su hija Elena, cazadora, que defienden Gotham y al mundo, tanto por separado como con sus grupos, la Sociedad de la Justicia e Infinity Inc., del que pasa a ser parte cazadora. Y aún muerto,
Batman gana un último caso. Había descubierto que un asesino temporal, Per de Gatón, estaba por ahí rondando para cambiar el pasado y falsea unos diarios en los que acusa a la Sociedad de la Justicia de ser traidores a los Estados Unidos. Todo es una estratagema para sacar a la luz al verdadero enemigo, Per de Gatón, viajero del tiempo y que con toda la Sociedad de la Justicia logran detener. Bueno, y hasta aquí ha llegado la historia del Batman de la Edad Dorada, el Batman de la Tierra 2. Así que ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like, si no estáis suscritos ya estáis tardando. Y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, le dais a la campanita. Venga, hasta el próximo vídeo.